Bueno, vamos a comenzar. Buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Les preparé unas imágenes para que después puedan repasar sus clases. ¿Sí? Acá les voy a ir compartiendo. Primero que nada, hoy vamos a ver todo lo que son los recursos, ambientes de las organizaciones y todo lo que tengan dudas, después me avisan. ¿Sí? Al último vamos a hacer ahí un tiempito para que me vayan planteando sus dudas. ¿Sí? Comencemos. Bien, en las primeras clases nosotros habíamos visto una clasificación de recursos, donde habíamos hablado de los recursos permanentes, de rápida movilidad y de lenta movilidad. Eso ya habíamos visto. Hoy vamos a continuar con otro tipo de clasificaciones, ¿sí? La primera que vamos a ver es la que clasifica los recursos en humanos, materiales y naturales y energéticos dentro de un tercer grupo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los recursos humanos? Dentro de los recursos humanos, vamos a decir que son las personas con las que cuenta la organización para lograr sus objetivos, es decir, todas las personas que trabajan en una organización. La importancia que se le dio a este recurso fue cambiando a través del tiempo, porque antes se consideraban que las personas tenían unos derechos y ahora han sido ampliados todos los derechos con los que cuentan los seres humanos dentro de las organizaciones. Y en la actualidad se considera que es uno de los recursos más importantes, si no el más importante, dentro de una organización. La administración de los recursos humanos es un área con la que cuentan las organizaciones e incluyen aspectos tales como la motivación, ¿sí? La capacitación, del cual se encarga esa área también, todo relacionado con las personas que trabajan en la organización. Los incentivos también que se les debe dar a los empleados es otro tipo de recursos con el que cuentan las organizaciones. Todo esto va a estar dentro de recursos humanos, ¿sí? Pasemos al siguiente. El conjunto de los recursos materiales. Acá vamos a hacer mención no solo a los bienes o recursos muebles, sino también a los inmuebles con los que puede contar, ¿sí? Algunos tipos son los que les puse aquí, que podemos ver. El dinero, la materia prima o los insumos que se utilizan en una organización para hacer un determinado producto, las maquinarias, las instalaciones, computadoras, impresoras, equipos de computación, los bienes muebles en sí, como pueden ser los escritorios, los estantes, los archiveros también. Y en inmuebles, cuando digo que un bien es inmueble, cuando está adherido a la superficie del suelo. ¿Bien? Por ejemplo, acá les puse los edificios o una casa. Las maquinarias también es otro ejemplo de recursos materiales. No me refiero solamente a las máquinas con las que me encuentro en el campo, sino también a todas las máquinas que a mí me permiten realizar algún producto específico, ¿sí? Acá les puse un ejemplo de las máquinas textiles, ¿sí? Pasemos a otro. El último grupo, los naturales y energéticos, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos por un lado la luz solar que utilizan las organizaciones, los combustibles, el agua, el fuego, la tierra, el aire, todos esos son recursos naturales y energéticos. Y las organizaciones están tendiendo a utilizar un modelo organizacional llamado Green Office, que es un modelo cuyo objetivo es reducir las emisiones de dióxido de carbono y aumentar la huella ecológica que dejan las oficinas.
El Green Office entonces conduce a que los empleados trabajen en un ambiente mucho más agradable y que a su vez tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Y, por ejemplo, reduzcan los costos en la emisión de papel. Eso va a ayudar a una organización a reducir los costos o gastos que tenga y a su vez va a contribuir a cuidar al medio ambiente, ¿sí? Perfecto. Esa fue la primera clasificación. Vamos a pasar a la segunda ahora. ¿Sí? A ver, los voy leyendo un poquito. Pasemos a la segunda clasificación. La segunda clasificación nos vamos a referir a activos. ¿Sí? Debe ser una palabra nueva que ustedes van a comenzar a utilizar a partir de este año y que el año que viene se va a profundizar más el conocimiento de estos nuevos términos. Vamos a llamar activos a todos los bienes que tengan un valor económico dentro de una empresa específicamente, ¿sí? Todos los bienes tienen un cierto valor económico, ¿sí? Porque dentro de él tienen unos costos implícitos que hacen que ese bien tenga un cierto valor. Y luego vamos a dividir esos bienes en tangibles e intangibles, ¿sí? Escucho un micrófono. ¿Cuáles van a ser los activos tangibles? Para comenzar, ¿sí? Los bienes o activos tangibles son aquellos bienes materiales que se pueden tocar y ver. Para que ustedes entiendan mejor, cuando yo en una organización veo que un material o un bien lo puedo tocar y ver, por ejemplo, la materia prima, el stock, los libros, los materiales y maquinarias, voy a decir que eso es un activo tangible. En próximas actividades, ustedes van a tener que clasificar ciertos activos en tangibles e intangibles, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo un activo va a ser intangible? ¿Sí? Cuando yo no lo pueda ver ni lo pueda tocar, entonces, son todos aquellos bienes no materiales que le aportan un valor a mi empresa. Por ejemplo, una marca comercial. Y aquí les puse varios ejemplos de marcas que todos conocemos, con los que estamos familiarizados día a día y que los podemos observar. Estas son muchas empresas que existen en el mundo y que tienen una marca, ¿sí? El mismo Netflix, las tarjetas, todos los productos que utilizamos, los equipos de fútbol, que son empresas, las bebidas, los canales de televisión, los alimentos, los combustibles, tienen una marca que hacen que sea un activo intangible esa marca, ¿sí? Además de todo lo que existe dentro de la organización, como los bienes o activos tangibles, por fuera voy a tener la marca que hace que sea un activo intangible. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema. El conocimiento y cultura organizacional. ¿Sí? La información, las ideas y el conocimiento que forman parte y hacen a la organización también son recursos intangibles y tienen un valor y son muy valiosos. En muchas organizaciones hay inversiones muy grandes que tienen como único fin el resguardar estos recursos. Vamos a ver algunos ejemplos que están dentro de la organización, tenemos conocimiento de ellos, pero desconocíamos que tenían un valor. Por ejemplo, los clientes que tenemos, la cartera o listado de clientes de una organización, eso es algo muy significativo para mi empresa. No me puedo dar el lujo de perder mi listado de clientes, ¿sí? Las fórmulas, por ejemplo, que están aquí abajo, que les puse un ejemplo, las fórmulas de Coca-Cola. Es muy famoso en el mundo que dicen que está guardado el secreto de la fórmula de Coca-Cola porque es muy exitoso y eso le da un gran valor. O sea, el conocimiento que tuvo esa persona
para crear la fórmula de Coca-Cola le dio un gran valor a esta marca, que hace que sea tan rica y que todo el mundo la consuma. Eso tiene un valor muy importante, es un recurso tangible, activo e intangible, ¿sí? O por ejemplo, los ingredientes que contiene alguna receta o los insumos que utilizo para realizar alguna receta o las fórmulas que utilizo para hacer una vacuna referido a la investigación, todos esos conocimientos tienen un valor, ¿sí? Ese valor económico va a estar dentro del grupo de mis activos intangibles con el que cuenta la empresa. Pasemos a otro tema. El símbolo y prestigio, ¿sí? Los símbolos. Vamos a llamar símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, ¿sí? Yo me refiero a un símbolo a cuando voy simplemente a un supermercado y por el solo hecho de ver un símbolo ya sé a qué marca me estoy refiriendo. O veo un auto, le veo un símbolo y ya sé qué tipo de auto es o de qué marca es. A eso me estoy refiriendo. Y cuando hablo de prestigio, el prestigio describe a la organización por la reputación, la fama o los logros que tiene esa organización. ¿Sí? Bien. Acá les puse algunos símbolos que encontramos en todos lados, ¿sí? Puse Bimbo, puse la del banco, American Express, la Coca-Cola Cero, ¿sí? Yo veo esta M acá de la empresa telefónica y ya sé que me estoy refiriendo a Movistar, por ejemplo, ¿sí? No hace falta que me digan más nada, ya sé que estoy hablando de Movistar, ¿sí? O veo acá YouTube y ya sé que me refiero a que puedo ver videos de cualquier tema dentro de Internet. Perfecto. ¿Se han puesto a pensar ustedes qué valor pueden tener, por ejemplo, todo esto? ¿Sí? La M de McDonald's. ¿Qué valor puede tener? ¿Sí? O el caballito de Ferrari. ¿Qué valor puede tener? O veo estos cuadraditos y yo ya sé que me estoy refiriendo a Microsoft. ¿Sí? Todas las marcas, los símbolos, los logotipos, ¿sí? Hacen que el producto o servicio que brinda una organización sea identificable, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vemos alguno de estos, decimos que ya sabemos, si yo veo esta M, ya sé que hay un McDonald's cerca, está esta organización cerca de acá. Si veo un auto que tenga esto, que me estoy refiriendo a Ferrari, ¿sí? Si ingreso a una computadora y veo este logo, que me estoy refiriendo a Microsoft. Acá, si veo esta pipita que tengo acá, que es un logotipo, ya sabemos que es de la marca Nike, ¿sí? Y que Nike está relacionado con los deportes o las competencias de atletismo, por ejemplo. No hace falta que nadie venga y me diga, mire, esta pipita significa tanto, porque ya lo sabemos, ¿sí? Tiene un gran valor ese dibujito. Si veo acá PlayStation, por ejemplo, yo no sé mucho de videojuegos, pero ya sé que está relacionado a la diversión, que esto está relacionado con los jueguitos, los juegos interactivos, por ejemplo. ¿Sí? Veo estas dos marcas aquí debajo y yo ya sé, primero, que son de bebidas gaseosas y segundo, que este es de Coca-Cola y esta es de Pepsi. Y puedo elegir con el solo hecho de ver estos dibujos cuál es la que quiero llevar. ¿Sí? Entonces tiene un gran valor para la empresa o la organización. Bien. Por último, vamos a ver qué es el medio ambiente y cómo influye en las organizaciones. En teoría de las organizaciones, el medio ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de medio ambiente, nos vamos a referir al entorno, que es todo lo que rodea o lo que afecta a mi organización.
porque la organización interactúa con diferentes elementos de nuestro entorno. Estos elementos, de forma directa o indirecta, van a estar relacionados e influir sobre nuestra organización o sobre las organizaciones. Acá vamos a ver dos tipos de entornos: el entorno inmediato y el entorno mediato. ¿Cuándo un entorno es inmediato? Cuando interactúa con la organización y la afecta directamente, ¿sí? ¿Qué ejemplos vamos a dar de entornos inmediatos? Con los competidores, los proveedores, los clientes, organismos oficiales, que cuando hablo de organismos oficiales me refiero al Estado, y con organismos laborales, que con esto me voy a referir a los sindicatos, ¿sí? Voy a pasar a explicar cada uno de ellos. ¿Qué son los competidores? ¿Qué son los proveedores? ¿Qué son los clientes? ¿Qué son los organismos oficiales, perdón? ¿Y cuáles son los organismos laborales o de qué manera influyen dentro de mi organización? Presten mucha atención en este punto, por favor. El primero, los competidores. Los competidores son organizaciones o empresas que se dedican a producir o brindar el mismo servicio que brinda mi empresa o mi organización. Esos van a ser los llamados competidores para nuestra organización, ¿sí? Entonces, todas aquellas empresas que se dedican a realizar el mismo trabajo que realizo yo, a fabricar el mismo producto o brindar el mismo servicio, van a ser llamados grupo de competidores, ¿sí? Proveedores. El término proveedor también lo van a comenzar a ver este año y en años posteriores van a acentuar más ustedes el conocimiento en cuanto a este concepto, ¿sí? Los proveedores son aquellas organizaciones que nos proveen los materiales que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra organización. Si yo tengo una fábrica de muebles, por ejemplo, vamos a decir que nuestros proveedores van a ser aquellos que nos brinden madera, que nos brinden tornillos, que nos brinden el hierro, que nos brinden pintura, que van a hacer factible que nosotros podamos fabricar esos muebles o cualquier otro material que nosotros utilicemos para la fabricación. Bien. ¿Qué otro ejemplo? A ver, para una carnicería, por ejemplo, a la que vamos todos los días, el proveedor va a ser un frigorífico, ¿sí? Para tener otro ejemplo. Los clientes. Los clientes son las personas que consumen el servicio o el producto que brinda la organización, ¿sí? Eso está claro. Los organismos oficiales, acá vamos a tener a los organismos gubernamentales. Dentro del Estado habrán visto ustedes en otras materias que pueden ser municipales, provinciales o nacionales. Son los tres tipos de Estado que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, una ley que lanza el gobierno nacional que imponga límites en el horario, por ejemplo, para ingresar a ciertas organizaciones. Eso directamente va a afectar a mi organización. Por ejemplo, existe acá en La Rioja un límite horario donde cuando todo estaba bien podíamos ingresar a los bares hasta la 1 o 1:30 de la mañana. Eso afecta directamente a mi organización. Si yo estoy dentro de la organización, se va a ver afectado. O lo que estamos viendo ahora, solo pueden ir a comprar, por ejemplo, en este momento en el supermercado las personas cuyo DNI termina en 0, 1 y 2. Eso afecta a mi organización. Tal vez hace que las demás personas se vean imposibilitadas de ir a adquirir el elemento que necesitan en mi organización.
y me perjudica, pero a su vez me está beneficiando porque está cuidando de esa manera a los empleados o a mí mismo que pertenece a mi organización. Entonces, repasemos. Los organismos oficiales van a dictar ciertas normas, ordenanzas o leyes que pueden ver afectado el funcionamiento de mi organización. Y por último, los organismos laborales o sindicatos. Los sindicatos son aquellos relacionados con los empleados de una organización e influyen directamente sobre esta. Cuando ustedes oyen hablar de huelgas o el paro, por ejemplo, de los maestros en las escuelas públicas, cuando hay paro de maestros, de profesores, se llama a los sindicatos porque son quienes interceden con el Estado para que haya, por ejemplo, una mejora salarial, un aumento en los sueldos. Acá es donde mi organización, si es una escuela, se ve directamente afectada por estos organismos, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de que pertenecen al entorno inmediato. Pasemos ahora al entorno mediato. El entorno mediato es un poco más amplio. Yo les puse acá algunos ejemplos, los más importantes. Y este produce efectos sobre los elementos que afectan a mi organización. Por ejemplo, el entorno demográfico, ¿sí? La cantidad de personas que habita una zona influye en nuestra organización, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que la cantidad de personas, por ejemplo, que habitan en La Rioja, van a influir en la decisión de algún inversionista sobre realizar una obra o hacer determinada organización en esta provincia, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no existe un McDonald's en la provincia de La Rioja? ¿Por qué? Los inversionistas, dueños, jefes o socios de McDonald's han determinado que la población demográfica es poca. Entonces no va a justificar los gastos o costos que tiene el que ellos vengan y coloquen una sucursal de McDonald's en La Rioja. ¿Sí? El entorno económico. ¿Por qué hablamos de entorno económico? Porque la situación económica de un país es importante y está incluida dentro del entorno mediato de una organización. Una crisis económica puede afectar a nuestros clientes y entonces es probable que se reduzca el consumo de ciertos artículos, como lo que estamos viendo ahora, ¿sí? La crisis que estamos viviendo ahora o el mal momento que estamos viviendo ahora por este virus hace que muchas organizaciones estén cerradas. Entonces eso afecta a mi entorno económico, ¿sí? Si yo tengo una librería, lo que estamos viviendo hace que la gente no pueda venir a mi librería a consumir elementos porque las clases o escuelas también están cerradas y sabemos que existen ordenanzas que han delimitado que esos lugares deben estar cerrados, por lo tanto están afectando mi economía, la economía del cliente a su vez, ¿sí? Y la de toda la población. El entorno político. Las políticas, declaraciones o las acciones y regulaciones que realiza el gobierno afectan nuestro medio ambiente, ¿sí? Podemos poner de ejemplo nuevamente lo que la política ha determinado ahora, que es el de cerrar algunos locales. Un tiempo atrás también existía el freno a las importaciones, que eso veía afectada la labor de nuestros proveedores, quienes no nos podían brindar cierto material para que podamos producir nuestros productos, si valga la redundancia.
en un tiempo, en unos gobiernos anteriores, se habría frenado ese tema de las importaciones. Entonces era difícil encontrar muchas veces un producto que antes estuviéramos utilizando. ¿Y qué hacíamos? Recurríamos a productos alternativos que nos brinden más o menos los mismos beneficios. No era culpa de nuestro proveedor el no tenerlo, sino el de una decisión política que había restringido el acceso de esos tipos de materiales a nuestro país. En lo tecnológico, los avances tecnológicos van a generar muchos cambios en las organizaciones y las afectan de diferentes maneras. Por ejemplo, si una empresa adquiere una determinada maquinaria de última tecnología, esto va a permitir el producir un producto a menos costos que nuestra organización. Entonces, va a tener una ventaja mucho más competitiva respecto a nosotros. El medio ambiente. En el medio ambiente me refiero al entorno natural. Las condiciones naturales van a afectar de alguna manera a nuestro ambiente inmediato, ¿sí? Por ejemplo, si mi organización se dedica eh, al cultivo, ¿sí? O si se dedica a la plantación, ¿sí? Como por ejemplo la plantación de verduras, o si se dedica a la cría de ganado, el medio ambiente influye y mucho, porque va a depender de la tierra, de los recursos energéticos que veíamos. Si hay sequía, mi organización se va a ver afectado por este tema también, o si hay muchas lluvias, también puede ser contraproducente. Entonces afecta de manera inmediata a mi organización, ¿sí? Y nos queda uno que es el entorno cultural. El entorno cultural va a ser que la sociedad elija un determinado producto y permita a las organizaciones elegir, producir o brindar un bien de acuerdo a la cultura que tenga ese país, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país consumimos yerba mate, dulce de leche. Esos son productos que solamente se consumen en Argentina, ¿sí? Tal vez si yo decido poner una fábrica de yerba mate en Estados Unidos, no tenga la misma ganancia que la que puede tener si yo la pongo acá en Argentina. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de cultura, no la misma que nosotros, ¿sí? Allá se tendrá que poner una fábrica, por ejemplo, de lo que vemos en las películas, que ellos consumen mucha mantequilla de maní, o sea, que vemos en las películas. Entonces, ven cómo afecta de manera inmediata lo cultural también. O si yo coloco una academia para bailar folclore, no va a tener la misma suerte en cuanto a ganancias que puede tener en Argentina, así que si yo la coloco en otro país. ¿Sí? Eso hace la cultura de cada organización, dónde funciona cada organización. Bien. A ver si me ayuda el prece, me vuelve a la otra para verme todo este, no sé cómo hacer. ¿Será acá? ¿Prece me escucha? ¿Prece?
¿Crece? ¿Me escucha? ¿Cómo me vuelvo a la página central? No me acuerdo. Sí, es que estaba compartiendo un Power y ahora quiero volver, ya terminé con eso. A ver, ¿qué dice? Nueva función. Ay, no sé cómo. Me sale silenciar, detener video, participantes, nueva función. Ujú. A ver, no. No la encuentro. ¿Usted no lo puede ver ahí? ¿Puedo salir un momentito y puedo volver a entrar? ¿No? Bueno, ahí está. Ahí está. Muy bien. Listo. Chicos, ¿cuáles son las dudas? ¿Entendieron? ¿Me escuchan? Yo aquí, ¿me escucha, profe? Sí, escucho. Perdón, ahí me trabé, no sabía cómo salir de la presentación del Power, discúlpenme. Bueno, solo para confirmar, Ujú, porque yo sí, entiendo, sí, cuando se habla de entorno inmediato, se hablan de cosas así que pasan más o menos a corto plazo, y cuando se habla de entorno inmediato es a largo plazo, eso es lo que yo entiendo. bien. No, el entorno, recordemos que es todo lo que rodea a mi organización, ¿sí? Todo lo que está afuera de mi organización. De ahí vamos a tener distintos grupos, ¿sí? En el entorno inmediato y en el entorno inmediato. En el entorno inmediato es todo aquello que afecta directamente a mi organización. Por ejemplo, les puse ahí los clientes, ¿sí? Que los clientes ¿Mm? vengan y compren en mi organización afecta directamente, ¿sí? O que un competidor baje el precio del mismo producto que yo fabrico. ¿Ven? Eso va a afectar directamente porque los clientes van a elegir ir a comprar a otro lugar y no a mi organización. ¿Me entendés? Mm. ¿Sí? Sí, En sí, entiendo. cambio, el entorno mediato es algo que no tiene que ver directamente. Va a influir, sí, pero de una manera un poquito más alejada, lo podemos decir de una manera, ¿sí? Eh, que no tiene nada que ver con las decisiones que tomen los grupos o el entorno inmediato. Por ejemplo, habíamos dicho el tema de una decisión política, ¿sí? No depende ni de mí ni de mi entorno inmediato, sino de algo que está más lejos aún, de una decisión política, ¿sí? Ah, ok, sí. Sí, Bien. bueno, esa era la duda.
Ya, ¿Estamos bien? Bien. Recuerden que en la plataforma tienen todas las actividades para hacer. No se descuiden de esto, porque estoy colocando notas y en la última semana de este mes vamos a tener un examen de esta materia. ¿Sí? Y el resultado de ese examen se va a promediar con la presentación de los trabajos prácticos que ustedes tienen. Están ahí en la plataforma, todas las semanas tienen trabajos para hacer. No descuiden esas tareas, ¿sí? ¿Alguna otra duda tienen? ¿Una pregunta de lo que sea? ¿No? Bien, Lucas. Gracias. Veo que están hablando de los juegos acá. ¿Nadie más tiene dudas? Bien. Sí, manden los trabajos que tengan pendientes, los mandan esta semana, porque esta semana hago la devolución, ¿sí? Al día viernes les hago la devolución de todas las notas de los trabajos que han presentado y a fin de mes, vuelvo a repetir, van a tener una nota general por presentación de tareas y de trabajos prácticos, que después se va a promediar con la nota de la evaluación. En avance de materias, allí tienen ya todas las fechas previstas y qué fechas vamos a tomar evaluación. Sí, sí, Nahuel. Sí, están los trabajos que mandaron a la plataforma, están ahí y han sido corregidos ahí. No se preocupen. Recuerden utilizar el Hangouts también para las dudas que tengan y que la devolución de trabajos va en la cátedra virtual. Dentro de la plataforma, en adjuntos, cátedra virtual, tienen una pestaña ahí en la que ustedes deben hacer las devoluciones. No le deja enviar a Julieta. Sí, Julieta, su tema lo están viendo desde el área que corresponde. Ya le voy a dar una devolución acerca de su problema, a ver qué me dice, ¿sí? La evaluación después vamos a ver. No se apuren en ese sentido. Vayan realizando las tareas diarias que les voy dando y a fin de mes se les va a informar cómo va a ser la evaluación. No, no hay ninguna vacaciones. No. En avance de materias, ustedes tienen cómo van a ser las clases de las semanas que vienen, ¿sí? Hasta que terminemos el mes. Diríjanse ahí, por favor, y verifiquen todas las clases, todo lo que tienen para hacer. Valentín Zárate también mande su problema al área, ya me van a informar qué es lo que pasó con esto. El examen, ya dije, todavía... ¿por qué soy mala? Francisco, ¿qué pasó? Lourdes, la nota del examen no va a ser la nota de la materia, porque la nota del examen va a ir promediada con todos estos trabajos que ustedes están haciendo, la participación, la conexión a las aulas virtuales también, con algunos ya me he comunicado, han ido planteando sus dudas, todo eso se va calificando. ¿Sí, Lourdes? Esa era su pregunta. Bueno, chicos, muchas gracias. Recuerden todos los consejos que les di y nos vemos en la próxima clase. Chao.